Bueno, mi amor, hoy nos vamos a meter en un tema de rabiosa actualidad. Ah, interesante. Sí, nos vamos a meter con Monedero. Vale. Monedero y la furia de Dios. Furia de Dios. Sí, Vito Kid. Ah, Monedero. Claro, Sí. un tema muy interesante. Un tema muy candente. ¿Y por qué quiero que nos metamos en este tema? Porque con todo el rollo que tenemos, todo el movimiento social que estamos viviendo en los últimos años, creo que es muy interesante que hagamos una autocrítica general sobre la mano que mece la cuna, para que nos entendamos, ¿vale? Sí, O sea, porque yo me hago muchas preguntas, siempre me he hecho muchas preguntas, pero últimamente me hago más es preguntas. la mano invisible. Sí, invisible, pero no. Ya, ya. Tú y yo nos entendemos. Entonces, creo que es muy importante que todo el mundo se haga estas preguntas. Te las puedes hacer y seguir pensando como pensabas, o hacértelas y empezar a cambiar un poco el chip y ver un poquito más allá, ¿vale? Porque yo con todo este tema de Monedero, yo a Pablo Iglesias diría que fuera calentando, que es el siguiente, Posiblemente sí, podría ya prepararse. ¿vale? Puede irse preparando, que haga unas Estamos flexiones, expectantes. unas cositas, a ver para cuándo, a ver para cuándo. Estamos ahí ¿Vale? esperando a ver cómo sigue la telenovela. Exacto. Todos Sí, enganchadísimos sí, aquí. estamos todos ahí enganchados, la verdad. He de decir en todo esto que me da mucha pena Errejón. Sí, a Y ver. voy a explicar por qué me da mucha pena Errejón. Porque al final ha sido el conejillo de Indias que han cogido para que todo esto sea el pistoletazo de salida. Bueno, Rubiales también podría ser el pistoletazo de salida. Pero al fin y al cabo, Rubiales- Rubiales también es de peso y todo este. Vale, pero Rubiales es mediático y de peso ahora. Ujú. Después Bueno, de todo el tema de Jenny Hermoso, sí, del sí, eso es beso... cierto. No es y tan todo el mediático, tema. no es tan rockstar como. Exacto, pero es que Errejón era un rockstar. Sí. Entonces, a mí todo esto me suena un poquito a chantaje o a... no sé, porque es muy raro que después de todo el tiempo que ha pasado, de pronto se señalen. Oye, qué casualidad, de pronto se señalan. ¿Quién Sí. lo señala? Porque ellos han sido los señoros aliados del solo si es sí, de... y toda esta mierda, y toda esta caca social. Entonces, hoy me pregunto, ¿qué pasa con la presunción de inocencia? ¿Es igual para todos? ¿Los hombres son ciudadanos de segunda o qué son? ¿Y por qué tanta urgencia? Para unos casos sí y para otros no. Entonces, como a mí me hace mucha gracia Vito Quiles, porque es que de verdad me hace mucha gracia y creo que hace muy bien su trabajo al fin y al Sí, cabo. el caiga quien caiga. O sea, de está- hoy en día, pero de hecho de una forma más subversiva. Sí, está haciendo lo que hay que hacer. O sea, si tú quieres peces, mójate el culo. Y él está yendo a por los peces. Sí, yo realmente, reportero de calle, creo que está él. Y lleva Yo no- 4 micrófonos gastados. Sí, ya No, por nada. Pobrecito. Pobre. Entonces, bueno, es una buena inversión porque al final está consiguiendo visualización, que es lo que busca realmente. Sí, yo creo que lo hace bien. No se Yo mete en pienso que berenjenales, coge su papel de oye, ¿qué haces? Mm. Cuando le pasa algo y se mantiene en esa línea. Yo creo que lo Es hace que bien. es muy respetuoso. Y eso también hoy en día es de admirar. Sí. Pero tú puedes ser periodista, ser un periodista que busca todos los likes del mundo y ser educado o elegir no serlo. Hoy en día es toda una cuestión de elección. Yo no tengo duda ninguna al respecto. Mm. Y con esto menos. Así que, como ha estado dando tantas vueltas ese vídeo de Monedero con Vito Quiles por las redes, que ha sido muy divertido, quiero que lo veamos juntos, Vale. ¿vale? Y luego hablamos. De acuerdo. Denuncias por violencia sexual utilizando la violencia. Señor Monedero, usted que confundó... No me tire el micrófono. ¿Sea respetuoso? No, para. Pero usted que confundó un partido feminista, ¿qué le parece que le denuncien por violencia sexual varias mujeres? Como feminista, señor Monedero, ¿no le parece grave? Es que lo han dicho exdiputadas de Podemos, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, señor Monedero. Y ustedes que decían que a las mujeres hay que creerlas siempre, a las que la han denunciado por violencia sexual también. Es simplemente un tema de actualidad, creo que podemos... Al rey emérito. ¿Al rey emérito? ¿Por qué? Sí, porque es el que Pero que está financia denunciado. las cosas. Por violencia sexual. ¿Es usted no el rey emérito? No estoy denunciado por violencia sexual. Sí, por ejemplo, el propio Podemos dijo... Oye, Juan Carlos. Pero Juan Carlos, de verdad, ¿a ti te parece normal actuar con tanta violencia? En serio, lo ha dicho Sergio Gregory, expresentador del canal de Pablo Iglesias. ¿Qué opinas? Dicen que eres un guarro y un baboso. ¿Qué opinas? Pues hemos venido a preguntarle a Juan Carlos Monedero por qué el fundador de Podemos, un partido feminista, recibe denuncias por acoso sexual de varias mujeres y, como veis, ha reaccionado con una absoluta violencia. Entiendo que es porque no le gusta que le hagamos ese tipo de preguntas. Queremos hacer la denuncia. Contratadísimo. ¿Es o no es? Sí, el vídeo tiene mucha sustancia, la verdad. Tiene mucha sustancia. Tiene Tiene para... Realmente este reel tiene para muchísimos vídeos, pero bueno. Sí.
A ver, yo lo que cuando sale esta noticia, yo lo primero que me pregunto, si todo esto ya se sabía en 2016, ¿cuándo se funda Purús? En 2014. 2014. A este tipejo, con esa cara de rana que tiene, le salen las denuncias en 2016. Sí. No claro. han parado de salirle denuncias desde 2016. Sí, La última, por lo que tengo entendido, ha sido en 2023. sí, algo así. What the fuck? O sea, a mí que me lo explique alguien. O sea, tú eres el podemita number one con tu partido feminista. O sea, es que no quería decir esta palabra porque de verdad. Pero, escúchame, aliade, ¿qué me estás contando? O sea, ¿qué me estás contando? Yo, de verdad, o sea, que hay cosas que me enervan un poco y entre ellas hay pocas que me enervan, pero esta me enerva mucho. Ya te veo. O sea, ¿qué cadáveres tiene este señor en el armario? Unos cuantos. O sea, ya se han visto, ¿no? Lo que tiene. Unos cuantos. Esa es la primera pregunta. ¿Qué opinas de los cadáveres de este señor en el armario? De cuñadero. Yo creo que una persona, es que esto es mucho de la proyección humana y es normal Sí. porque los humanos intentamos, nuestras personalidades siempre intentan como camuflar nuestros defectos y creo que se debe de hacer, incluso la sociedad lo espera de nosotros. Entonces, pero hay personas que a lo mejor no se dan cuenta de que puede ser demasiado evidente lo que estás haciendo. Evidente, por ejemplo, cuando yo veo que una persona me sonríe mucho en Facebook, muchas fotos de sonrisas en Facebook, lo que hay detrás de la sonrisa como que ya no sé lo que es. Normalmente suele ser lo opuesto, porque si una persona necesita mostrar una sonrisa o mucha felicidad ante los demás es por algún motivo. Todo tiene un motivo, una motivación a hacerse. Entonces, un hombre que se pone tan persistentemente, También puesto. aparte del dinero que obviamente da el feminismo, que podría ser, si no la mayor industria a día de hoy, una de las mayores seguro. Estará en el top 5 seguro, vamos. Por supuesto, antes que cualquier industria automovilística o cualquier cosa que Google o cualquier cosa que te puedas imaginar, entendemos que el feminismo genera más dinero. Entonces, yo entiendo el tema del dinero, que es que puede generar esta industria que tú quieras y que tú te dediques a esto y necesites, obviamente, dedicarte a esto para conseguir ese dinero para ti. Pero cuando empieza incluso hombres que estás explicándome de que eres muy aliado y muy tal, será por algo. Hay que desconfiar. Tiene unas De cuantas esa actitud. carinas ahí escondidas, vamos. Sí. Es que este señor se ha dedicado años a reñirle a otros hombres y a decirles cómo se tienen que comportar con las mujeres. No solo a reñirlo, este hombre tiene cadáveres de verdad. Hay gente que ha caído, me refiero, socialmente hablando. Este hombre Sí, ha sí. hundido personas. Claro, a eso voy. O sea, te pones con la varita de medir y yo... Esto se funda en 2014, este tío empieza a tener las primeras denuncias en 2016, pero es que en 2016, curiosamente, pasa lo de la manada. A esta gente ya le llegan las primeras manada. referencias de que este señor tiene sus caninas en el armario, pero nadie dice nada porque pobrecita la víctima no quería denunciar. Y la chavala de la manada, que simplemente había perdido su móvil, ella lo único que quería era recuperar su móvil. Sí, el principio del caso fue ese, básicamente. La chica le quita el móvil y ella fue a la policía a denunciar la pérdida del móvil. No, ¿Qué interés había ahí en que saliera todo esto a la luz? Esa urgencia en condenarlos, porque Claro. el juicio fue en 2017 y este tío no se le ha hecho ni un juicio. Vamos a partir de que todos los ciudadanos, Ujú. ante la ley, se supone que somos iguales. Y vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué urgencia había en que los chicos de la manada salieran a la palestra? ¿Y qué urgencia había en que Rubiales saliera a la palestra? Claro, es que la industria del feminismo exige cabezas de turco. Porque claro, como son populismo lo que hacen estas sectas ideológicas, de alguna forma los populistas siempre necesitan quemar a alguien en la hoguera. Porque alguien tiene que ser malo, de ahí viene el populismo, suele necesitar como un enemigo. En este caso, el feminismo necesita sus enemigos, si no, no tiene razón de ser. Pero el primero lo tenía medio dentro. Claro, o sea, pero... fíjate qué poder le hubiera dado a ese partido. Ujú. ¿Qué credibilidad le hubiera dado a ese partido que hubieran dicho, escúchame, el primer despojo social que tenemos está aquí? Ahí lo tenéis para vosotros. Coméroslo. ¿No hubiera sido mejor eso? Por muchos motivos, no. Si hablamos de real política. Olvídate de la real política. Hombre, claro, si nos ponemos que lo que yo creo que hubiera sido lo más honrado o Ya entendemos coherente. que la política no es honrada. La política es tan honrada como los ciudadanos que son gobernados, porque los políticos son representantes de la población. Yo creo que una política podría ser honrada, claro, en los momentos de virtuosismo. De hecho, ha habido históricos y muchas frases recogidas de parlamentarios, que son genialidades. Es que los parlamentarios no siempre son lo que tenemos hoy en día. No. Que no saben ni hablar. Si alguien escucha un pleno, yo escucho plenos de vez en cuando, bueno, porque
porque soy un poquito masoca, escucho pleno y es que te das cuenta que no saben conjugar bien los verbos, ni plantear bien las ideas. Que no saben. Es que una persona que dice que es un parlamentario que no sepa hablar, o sea, conjugar bien el verbo, precisamente hablar bien, eso es el producto de la decadencia cultural que estamos viviendo hoy en día. Pero yo entiendo que cuando haya un momento histórico donde se aprecie la virtud, el parlamentario tiene que ser bien de nivel, que sepan hablar. ¿Habrá en España gente que sabe parlamentar? Seguro que sí, el problema es que... Claro, muchas veces lo que yo veo es que teniendo la información en sus manos, la gente elige no informar. Si a mí me dicen que está lloviendo y yo me lo creo y no miro por la ventana a ver si está lloviendo, ¿me estoy informando? No, a mí me están diciendo que está lloviendo y me lo estoy creyendo a pie juntillas. Esta es la sociedad que tenemos. O sea, todo ese revuelo, toda esa urgencia, todo ese sí. De hecho, cuando salen estos casos, si te das cuenta, son los políticos los que llevan a la gente a la plaza del pueblo a ser quemados. Claro, pero por eso te digo que me resulta muy llamativo que sí, lo apartan del poder, pero no se saca a la luz lo que ha sucedido. Porque los partidos políticos, cada acto, cada acción que hace, siempre le tienen en consideración cuál es el crédito político que tiene ese acto. De hecho, lo calculan. ¿Cuántos votos me va a costar a mí quitar a Monedero ahora mismo? ¿Cuántos votos me va a costar a mí admitir un caso de corrupción? Y los partidos políticos, después de estos análisis, hacen estrategias y actúan. Y crean los relatos. Como el relato que intentan crear ahora, donde lo apartaron correctamente. ¿Qué pasa con el... ¿En qué sentido? Escúchame, vamos a ver, Elisa Mulía, por favor, de verdad. La coherencia ante todo, porque luego queremos que a las mujeres se nos tome como mujeres adultas y responsables. Y yo lo que veo es que con sus actos se ha dejado todavía más entrever la infantilización de la mujer y el es que yo no sabía, es que yo... ¿Te acuerdas de repente de que tuviste un rollo con Errejón y años después decides denunciarlo? Estos casos, creo que antes mencionaste la manada, ¿no? Sí. Yo creo que ese fue el pistoletazo de salida donde ya se estaba viendo con intensidad de que los hombres íbamos a perder la presunción de... Claro, creo que ahí ya fue el primer paso hacia adelante. Esto fue un paso muy importante. Estos casos lo que están haciendo es quitar la presunción de inocencia de una parte de la población. Que además, lo curioso de todo esto es que a pesar que en las películas y nuestra cultura nos ha hecho más que repetir que no hagamos esto, lo seguimos haciendo. Estamos convirtiendo a un sector de la población como ciudadanos de segunda por cuestiones genéticas. Sí, totalmente. Que en este caso, pues tienes el gen XY, o tú ya eres de ciudadano de segunda. O sea, es que me da la sensación también de que Elisa Mulía, por ejemplo, no quería denunciar. Y es como que de pronto alguien le dice, ¿por qué no? Únete al carro. Mira a Jenny Hermoso, mira a la mana. Claro, se está premiando. Hazlo. No, yo no quiero. Hazlo. Si vas a salir ganando. Si te has premiado un comportamiento, ¿por qué no lo va a hacer? El ser humano va a hacer todo aquello que pueda hacer, en principio. Claro, y es a lo que venía un poco antes, a que no te parece que es como una estrategia. Dos cosas. ¿No te parece que es como una estrategia que de repente ahora en 2025 haya salido Errejón, haya salido Monedero, va a salir Pablo Iglesias y a saber cuántos más? ¿No te parece como una estrategia? Lo que no tengo claro de qué ni cómo, pero ¿no te parece una estrategia? Sí, a ver, de hecho, la estrategia, seguro, como estamos viendo, el enemigo de un partido político no necesariamente es la oposición, al contrario. No he hecho referencia a la oposición, he dicho que... Es que estamos viendo aquí la típica frase de la revolución de Borasus o el mito de Saturno, que eso está escrito de la Grecia clásica. Estamos viendo cómo están siendo devorados aquellos mismos que implementaron estas leyes. Pero es algo normal, porque cuando tú asientas las ideas en populismo, en cuestiones que son populistas, estás diciendo que hay un enemigo, por lo tanto tú siempre vas a ser el bueno de la... Ahora, ¿qué ocurre? Que dentro de tu secta, ahora va a haber una riña para ver quién es más bueno que el otro. El asunto de todo esto, yo creo que igualmente, pase lo que pase, a ellos les ha salido bien. Ya han sido diputados, han ganado pasta por un tubo, es decir, que esto puede ser gaje del oficio. ¿Por qué digo esto? Porque se estaban tirando piedras a su propio tejado, pero yo creo que a lo mejor eran hasta conscientes de que esto podría pasar. Eso era la otra pregunta. ¿Tú crees que ellos sabían que esto iba a pasar? ¿Que ellos sabían que en algún momento esto les iba a suceder? Porque yo creo que no. A ver, yo creo que en principio lo sospechan,
Pero ¿qué ocurre con el ser humano? Que se acomoda muy rápidamente. Es que no olvidemos que el ser humano es un ser que se adapta a su entorno y esa adaptabilidad hace que también se acomode a su entorno con mucha rapidez. Y se confíe. Creo que le suele pasar mucho. Y realmente si te das cuenta, ellos ponen muchas barreras y tienen ciertos cuidados. Pero ¿qué ocurre? Que al final te devoran. El populismo te va a devorar a ti mismo. Porque en la pugna por a ver quién es el mejor de todo, el más virtuoso, el más bueno, va a llevar obviamente a que hayan víctimas dentro del propio canibalismo que está surgiendo. Yo lo que sí que veo es una diferencia grande entre Pablo Iglesias como Monedero, que es como que no han tenido cuidado con a quién se acercaban. Ahí está claro, hay que han estado con estudiantes en la Complutense y les ha dado igual. Sí. Y Errejón, que ha sabido seleccionar a quién se acercaba hasta que por lo que sea, como tú dices, se ha descuidado, se ha confiado y ha tocado con la tonta de turno, ¿sabes? Sí. También es cierto que todo esto está ocurriendo por ataques entre ellos. Es decir, aquí hay que analizar un poco más el por qué sale el Errejón. Ahí va con lo de la decisión con Sumar. ¿Piensas que eso es una estrategia de alguien? No, sí. Y ahora voy a la no otra cabe cuestión. duda. ¿Tienes una cortina de humo para algo más que ahora mismo de lo que no se está hablando porque lo está eclipsando todo Monedero? Cada político tiene sus intereses personales. Por lo tanto, cuando te pones a analizar estos eventos tan mediáticos y políticos, es cierto que es muy divertido ver cuáles son las intenciones de uno y de otro y te das cuenta que al final se hace una maraña de deseos personales que las cosas van sucediendo, se van dibujándose con todo eso, con toda esa maraña en su conjunto, con todo el mundo metiendo mano ahí. Con esto quiero decir que alguien de Sumar tenía una intención, alguien de Podemos tenía una intención, alguien del PSOE tenía una intención. Cada cual a lo suyo. Eso va empujando todo este caso hasta que es llevado a la opinión pública y aún así, ¿qué ocurre? Que todos los partidos, esto es lo interesante, que todos los miembros de todos los diferentes partidos políticos, de una forma como muy... Y además estos son movimientos muy de partido. Estas son nuestras declaraciones, estas son las declaraciones de otro, yo me pronuncio, el otro se pronuncia, el otro sí, el otro no, ¿no? Y cada cual tiene sus intereses particulares, que la gente se quite de la cabeza que aquí todo realmente confluye en un partido, en una única fuerza, ¿no? Dentro del partido cada cual tiene sus intereses. Por lo tanto, es apasionante ver, ¿no?, cómo cada político empieza a manejar sus fichas dentro del tablero para... donde este caso es lo que se vio hace poco, que empezaron el tema del relato. Van construyendo el relato. Y cada cual tira para lo suyo, para sus intereses. Y al final, el objetivo real, yo creo, ya no es ni que uno se posicione en un lado o se posicione en el otro o en el de enfrente. Creo que al final el objetivo es que todo el mundo esté confundido, es mi opinión, ¿eh? Es que este tipo de industria, las industrias políticas, por así decirlo, consta de eso. Así es como se genera dinero. Precisamente creando problemas donde no los hay. Es decir, vamos a suponer que tú eres un político y tú quieres llevarte mucho dinero porque tú, al fin y al cabo, tu trabajo es llevarte dinero de tu puesto y cargo. Yo veo mucho más beneficioso que trabaje en lugares donde no hay problemas que donde hay problemas. Porque si hay que construir un puente, por ejemplo, o hay que construir una carretera, tú tienes que invertir parte del presupuesto en construir la carretera, o en repararla, o en construir el puente, o en repararlo, lo que sea. Es decir, se te va dinero. En cambio, si yo planteo un problema que no existe, todo el dinero que me deis no tengo que invertirlo realmente en nada, porque no hay ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? Cero. Claro, los beneficios son a 100%, por así decirlo. ¿Por qué? Porque yo no tengo que invertir en material, ni en asfalto, o en vigas, o en no sé qué, para reparar un problema. Estoy poniendo algo muy gráfico, pero si eres político vas a ganar mucho más beneficios con el feminismo que solucionando la red de carreteras. Porque solucionar la red de carreteras tienes que hacer una inversión, un hogar, tienes que contratar personal para que trabajen en la reparación. En cambio, en el feminismo, tú contratas personal, pero lo estás colocando, porque esas personas no están produciendo algo que realmente alguien pagaría de su bolsillo. Todo el mundo sí podríamos pagar de nuestro propio bolsillo una carretera para poder conducir con nuestro coche, a lo mejor estaríamos dispuestos. Y realmente nadie. Muy poca gente. Sí. Es que ni las mismas feministas pagarían ante una feminista, por así decirlo, gastaría su dinero en un ron con cola que en que le den una charla feminista. En cambio, si tú necesitas una carretera, es posible que te prives de ron con cola porque necesitas la carretera. Si es algo que tú necesitas. El feminismo no lo necesita realmente. ¿Por qué hoy en día no se necesita el feminismo? Eso daría para 300 vídeos más. Pero obviamente es mucho más beneficioso como político que te centres en los lugares donde no hay problema realmente. Que seas tú el que los generas el problema. Es que al fin y al cabo la economía
Por eso se generan estas industrias. Demuestra muy bien que la economía no es más que una cuestión de fe. Donde si yo te digo, o me das tu dinero o mueres, y yo soy capaz de convencerte, tú me vas a dar tu dinero. Como conclusión, Dime. ¿el hombre es ciudadano a día de hoy? Sí, obviamente sí. Legalmente somos un ciudadano de segunda. Hasta tal punto que al igual que en la antigua Alemania nazi, en los años 40 había lo que está pasando hoy en día. Juicios paralelos para un determinado número de personas, para un grupo o sector de la población que tiene genes diferentes. A día de hoy, juicios paralelos para un sector de la población con genes diferentes. Vale. ¿Crees que se tratan igual todos los casos en los que ha habido una supuesta agresión de un hombre a una mujer? No, ni mucho menos, porque los populismos no les importa el qué, sino el quién. Por el tema del enemigo. Claro, pero ahí hay que tener en cuenta que Rubiales fue solo un pico y La Manada fue un festival. Con lo cual, ¿importa el qué? Importa el quién, porque incluso de tanto en La Manada como Rubiales son enemigos que les interesa el feminismo. La Manada era un grupo de chavales que no había por dónde defenderlo respecto a la cuestión moral, porque dime tú, después de los mensajes que salieron todos a la luz, que compartían esas personas, ¿yo cómo voy a defenderlos moralmente? No sé. Claro, es que el enemigo era perfecto, porque hasta ni yo, que a lo mejor te digo, oye, hay unas cosas que revisar de estos juicios, hasta ni yo se me hace complicado defenderlos, claro. Por eso escogieron a esos chavales. No van a escogerte a una persona que está terminando la carrera de medicina y está en su apogeo de la vida y además ha ayudado en ONGs. A ese no te los cogen, te Yo creo escogieron. que importa tanto el qué como el quién, porque Rubiales, un pico, es que, jolín, que tampoco era... ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, pero Rubiales, el enemigo también era muy interesante. Primero, todo el mundo ha comentado que Rubiales no solamente ha sido destituido por el caso del pico, sino que había otros intereses de otras personalidades, como bien he dicho antes, cada cual tiene sus intereses personales. Claro, si yo soy un sí. enemigo de Rubiales que aspiro a su cargo y de pronto sale este caso, pues a lo mejor sí meto baza. Pues por eso digo que sí que importa el qué y el quién, porque al final las Sí, dos pero cosas si en vez de importan, Rubiales pero el ¿para pico, quién? pero si en vez de Rubiales digo yo el pico, ahí nadie le importa, porque yo no tengo relevancia. Pero en ese caso hubiera sido el qué, ¿entiendes? Sí, sí. Porque no eres una persona relevante, como en La Manada importó el qué y no el quién. No importa. Claro, no, pero el quién se tiene muy en cuenta. Porque, insisto, en los mismos casos de La Rioja han ocurrido con otro tipo de culturas aquí en España. Sí, bueno, ¿Y por qué? Porque el quién en el populismo es lo importante. ¿Por qué en La Manada ese grupo de chavales? Porque era perfecto. Hombre blanco hetero y encima el tipo de personas que es. ¿Por qué cogieron a esos chavales y no a otros de otro tipo de culturas que viven en España? no. Pues lo hicieron porque el quien era importante. Rubiales, el quien era importante también. Bueno, y porque también ellos en el momento en el que les pasó, pues estaban lanzando esa campaña antiagresiones en los festivales, ¿no era una? Sí, en aquella época hubo un poco de boom con los Sanfermines, tal y cual, es que vino para el pelo, claro. Fueron los tontos que cayeron en la trampa. Seguramente habría más que cayeron en la trampa, pero fueron ellos. Ahí se los cruzaron que- varios factores, creo yo, que les cayeron a esos chicos. Porque incluso los jueces es cierto que estos casos que están mencionando, La Manada de La Rioja, también están los de la Arandina. Errejón, Rubiales y Monedero todavía no, pero se van a cumplir estos pasos y todo sigue hacia adelante. Fíjate, podemos ponerlo como predicción. En Monedero va a ocurrir los siguientes pasos. Venga, que me interesa. Se va a presentar, ahí se va a ver un nuevo juicio, igual que está pasando con Errejón. Y lo inmediatamente que va a ocurrir es que los medios de comunicación van a señalar a los jueces, pero te van a decir quiénes son, dónde viven, si tienen hijos o no tienen hijos, a qué tipo de escuela van, etcétera. Es lo primero que hacen los movimientos estos sociales de vamos a llevar a alguien a la plaza del pueblo, lo vamos a quemar. Lo primero que hace es señalar a los jueces. ¿Tú crees que les va a dar tiempo que se va a pirar a Venezuela? Eso es interesante también pensarlo, ¿eh? Yo lo he pensado, es lo primero que he pensado. Este tío es perro viejo, no es como Errejón que está muy nuevo. Hombre, viendo lo que está pasando, si yo fuese yo ya estaría cogiendo billetes, la verdad. ¿Tú crees que no está ahora mismo así buscando en...? Sí, es una opción. No es de me voy a decir que se va a quedar igual que Errejón y va a pasar por Yo el digo proceso. que no va a pasar por ningún proceso, que se va a librar. Vamos, estoy segura. Luego lo mismo me equivoco. Si me equivoco, pues me callo mi boca. Pero yo que no me voy a equivocar. Vale. Porque este tío ha estado en Venezuela, se está codeando con mucha gente. Sí, con es un mucho peso. poder.
Es un peso pesado más arriba, es cierto que Rejón yo lo considero contra porque administraba ese dinero que llegaba desde fuera de España. Entonces Se le pilló... yo creo que este tío va a utilizar esas influencias y al final esto va a ser como si nunca hubiera... Es que además, fíjate lo que ha tardado en salir. Yo creo que sí, que vaya a vista oral, a ver, creo que se llama así, para ver si hay juicio o no hay juicio. Y lo primero que va a pasar, lo mismo que pasan en todos estos casos que cumplen unas características claras. Señalación de los jueces, lo primero. Para meter presión social, lo primero. Es que sacan, fíjate lo grave que es de todo esto, de todos estos casos, que los medios de comunicación y los políticos, que son los que creo que controlan la mayor parte de los medios de comunicación, han puesto la cara de los jueces para que todo el mundo sepamos quién es el juez. Tú imagínate ahora tú empatizas con esa persona. Con ¿Dónde tu está hija. la ley de protección de datos? No, claro, es que... ¿Y la protección de la identidad? Es que yo lo que me diga la masa, porque que me vais a linchar a mí, es que soy muy humano. O sea, me vais a linchar a mí por yo defender a aquel, eso en las películas de Hollywood queda muy bien, es muy bonito, pero en realidad eso es complicado, porque de nosotros siempre suele depender una familia, que no eres tú solo, que no eres el héroe de una película, que detrás tuya te amenazas, llamadas a tu casa, etcétera. Te están sacando porque los jueces de la manada fueron, sacados, dieron nombre, de dónde eran, lo sacaron en las portadas, aquel que se quedó hasta el último, lo entrevistaron en la televisión, o sea, todo el mundo conocíamos quién era ese señor. Pues fíjate, ¿sabes? Mientras me estabas diciendo esto, que de Monedero no se ha sabido todo esto antes porque ha tenido mucho apoyo venezolano, o de alguien, cuando digo venezolano digo de gente de la cúpula, y que ahora por alguna razón se está debilitando. Seguramente no haya cumplido con alguna exigencia y ahora, pues ahora te las vas a buscar tú solo. Estamos hablando de cloacas y cosas así del Estado. Sí, claro, no se mueven las ramas. Bueno, Pablo Iglesias quería el CNI en su momento, así que obviamente que esta gente sabe yo no, pero ellos sí saben. Por eso te digo que ellos se mueven en unas esferas que nosotros no. Y si esto se ha estado tapando tanto tiempo, es porque ha tenido apoyo y chantaje. Si no, piénsalo. A santo de que si no, ha tenido tantísima importancia para poder todas las elecciones de Venezuela, tanta defensa Maduro. ¿No crees que por ahí puede ir un poco el tema? Pero respecto, por analizarlo un poquito, lo que me plantea respecto a el por qué sale el caso, o a por qué... ¿Por qué se ha tapado? Porque ha tenido mucha influencia. Esa influencia está chantajeando a Podemos por alguna razón que a mí se me está escapando. Por lo que sea, claro, que este señor ha dicho, pues ya no colaboro más o no sé qué, y han dicho, vale, pues ahora va a salir. Fue apartado de Podemos, eso sí es cierto, y a lo mejor Podemos ha cogido, claro, eso ya es especular, que es muy interesante. Pero yo no me conspiranoico, pero me da que pensar todo eso. Todo lo que yo sí creo lo siguiente, todo lo que te imagines sobre conspiración dentro de la política siempre se va a quedar bajo a la realidad. O sea que... bien. Demos rienda a la imaginación. Total, y se va a quedar corta. O sea, la realidad es siempre mucho más cruda. Nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.